Lo prometido, Lorena Meritano, acá entre nosotros. Quiero presentar a esta gran mujer guerrera, como le digo yo, mi guerrera de Dios, porque ella es un milagro. Ella es un milagro viviente. Pienso que es un ser humano increíble y un modelo a seguir. Por eso está invitada acá entre nosotros. Quiero contar un poco su experiencia de vida, porque sé que ella es bastante tranquila en ese sentido. Lorena se hace famosa en el mundo de la actuación porque era la malvada en Pasión de Gavilanes, una novela que hace muchos años tuvo un gran éxito. Después siguió, era casi imposible contratarla. Cuando yo intenté contratarla para las telenovelas que escribíamos con Miguel Ángel Vaquero, mi compañero, pues era casi imposible hacerlo, pero lo lográbamos. Después de ser una gran actriz, que sigue siendo actriz, presentadora, y ahora es escritora de un libro que ha batido récords que se llama Sobreviviente. Y sobre eso es que queremos hoy enfocar a Lorena en esta entrevista. Lore, tú sobreviviste a un cáncer de mama, a miles de operaciones, al abandono de un marido, a una madre enferma en UCI, en una, o sea, por la cual ya casi nadie daba nada que pudiera seguir viviendo. Entonces yo quiero ahora, en esta pandemia en que estamos en una etapa de crisis, en que tú has vivido esas etapas en un solo momento, nos cuentes, Lore, cómo lograste sobrevivir, qué herramientas utilizaste. Hola Elo, bueno, primero un beso inmenso a las dos, Lili, a vos, buenas tardes a toda la gente de acá entre nos. Yo quiero decirles que soy una gran seguidora de ustedes y que me veo los videos y que me han sido de gran utilidad. Agradecerte la invitación y bueno, nada, todo el cariño que nos tenemos es mutuo. Ser una sobreviviente, primero que nada, se dice muy fácil, vos lo sabés también, se dice muy fácil, pero es un milagro, es una bendición y es un milagro del cual todos los días de mi vida voy a estar agradecida a Dios, a la Virgen y a todos los ángeles que Dios me ha puesto en el camino, sin quitarle ningún mérito a los médicos, que para mí son como mis grandes ángeles y salvadores en este día a día que llevo sobreviviendo, como vos lo dijiste, no solo un cáncer, sino un montón de acontecimientos adversos que de alguna manera desgraciada, pero también bendita, me han acontecido porque han sido grandes maestros y me han llevado a replantearme muchísimas cosas, a deconstruirme de muchísimas maneras y a renacer de muchísimas otras. Primero teniendo la humildad de saber que no se puede solo en la vida, por lo menos yo, y lo hablo no como diciéndole al otro lo que tiene que hacer, sino lo que a mí me pasó, desde mi vivencia, desde mi vividura y desde mi humilde testimonio, es que nada se puede solo en la vida, que hay que tener la humildad de, primero de reconocer qué es lo que te está pasando, ya sea una enfermedad, ya sea una situación adversa, ya sea lo que sea, y lo hablo no como diciéndole al otro lo que tiene que hacer, sino lo que a mí me pasó, desde mi vivencia, desde mi vividura y desde mi humilde testimonio, es que nada se puede solo en la vida, que hay que tener la humildad de, primero de reconocer qué es lo que te está pasando, ya sea una enfermedad, ya sea una situación adversa, ya sea lo que sea, y lo hablo no como diciéndole al otro lo que tiene que hacer, sino lo que a mí me pasó, desde mi vivencia, desde mi vividura y desde mi humilde testimonio, es que nada se puede solo en la vida, que hay que tener la humildad de, primero de reconocer qué es lo que te está pasando, ya sea una enfermedad, ya sea una situación adversa, ya sea lo que sea, y lo hablo no como diciéndole al otro lo que tiene que hacer, sino lo que a mí me pasó, desde mi vivencia, desde mi vividura y desde mi humilde. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo qué está pasando. No sé qué pasó. ¿Hay como un delay? ¿Vos me escuchabas en el momento o me escuchaste ahora que se repitió todo? Pues te escuché en un inicio y escuché cuando se repitió todo. Podemos reiniciar, entonces continuamos con otra pregunta. O sea, para los que apenas están llegando, tú dices que sí, que eres una sobreviviente que logra entender con humildad que sola no podías, que te aparecieron muchos ángeles, entre esos tus médicos. Sí. Yo te hago otra pregunta, Lore. ¿Cuáles fueron esas herramientas emocionales
que utilizaste para reconstruirte, para reiniciar, para volver a empezar, porque ese mundo que tú conocías, Lore, ese mundo idílico, cuando yo la última vez que te vi antes de tu cáncer, te ibas a casar, tenías el novio maravilloso, estabas con todo, o sea, la vida rodaba, pero de un momento a otro apareció algo llamado cáncer. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo sales de todas estas vicisitudes? ¿Cómo manejaste los miedos? O sea, tus emociones, ¿cómo las pusiste a favor tuyo? Son muchas preguntas en una. Primero y principal, a lo que iba cuando te contesté la primera pregunta era a la aceptación. Porque si uno no acepta en su vida lo que le sucede, o si uno no acepta la enfermedad, es como el drogadicto o el alcohólico. Si no aceptan que son drogadictos o alcohólicos, nunca van a ir a pedir ayuda y nunca van a hacer frente a su problema. En lo personal tuve que aceptar que tenía un cáncer, tuve que aceptar que tenía que dejar de trabajar, tuve que aceptar que me tenían que me mutilaran, como me mutilaron al extraerme un seno, el otro seno, los ovarios, las trompas, a que se me caiga el cabello, tuve que aceptar hacer un tratamiento de quimioterapias. La aceptación de lo que me estaba sucediendo, de todo lo que me sucedió, del cáncer, de la pérdida de peso, de la pérdida de cabello, de la pérdida de los senos, de la pérdida de la posibilidad biológica de ser mamá, de la posibilidad de trabajar, de no tener dinero, aceptar que tenía que pedir ayuda, aceptar que me ayuden, porque yo siempre en la vida he tenido como un rol de que me era más cómoda la zona del dar que del recibir, y el cáncer fue un gran maestro para mí, todo lo que me sucedió, de aceptar que me ayuden y de dejar que me ayuden. Segundo, la humildad, además de la aceptación, la humildad de ir a pedir esa ayuda, de recibirla, y sobre todo también la confianza en Dios, la confianza en la Virgen, que siempre lo hablamos, la confianza en los médicos, la confianza en la psicóloga que me acompañó durante este proceso y a mí me pareció un factor fundamental, porque sin esa psicóloga yo no hubiese podido, creo, de la manera que transité las cirugías y las quimioterapias. Eso eran como, yo creo que son herramientas emocionales. Obviamente soy una mujer fuerte, gracias a Dios, y los miedos, porque los tuve, los tengo y los tendré, lamentablemente, pero hay que tener la honestidad con uno mismo y con la vida de reconocer lo que nos pasa. Yo sufrí ataques de pánico, fueron espantosos. A mí el miedo no me inmoviliza. Gracias a Dios, a pesar de los ataques de pánico, transitaba esos momentos de ataques de pánico sufriendo porque uno siente que se está muriendo. En medio de una quimioterapia me daban ataques de pánico, no podía respirar, el corazón se me aceleraba, me moría, yo sentía que me moría. Pero transitaba esos momentos y eso pasaba, parecía que pasaban años, ¿no? A veces eran 2 minutos tal vez y tenían que parar el aparato de la quimio, pero a mí lo que me pasa con el miedo, en el medio de ese ataque de pánico, por ejemplo, en las quimioterapias, en la 1, yo pedí que paren todo, me agarré mi carrito, me fui al baño, me miré al espejo y me hablaba tipo director técnico a un equipo de fútbol y decía, Lorena, y lloraba y decía, tenés que poder. A mí lo que me pasa con el miedo es que no acciono a hacer cualquier locura, sino acciono en las cosas que yo sé que son coherentes y que me pueden ayudar. Al hablarme a un espejo, al acudir a una psicóloga, a darme una sesión de Reiki, de Ho'oponopono, al cambiar mi alimentación. Son múltiples las herramientas que adquirí, perdón. Lore, yo he hablado mucho con Lili, hemos hablado de las herramientas. Una de esas es enfrentar el miedo, o sea, saber cuáles son tus miedos y enfrentarlos y saber cómo enfrentarlos, o sea, sacar esos dones que uno tiene, esa fortaleza, que como tú decías, en medio de un ataque de pánico te parabas y hablabas a un espejo y te regañabas a ti misma. Y la otra es las redes de apoyo. Eso es importantísimo. O sea, yo aprendí a acompañar y a dejarme acompañar, porque pues yo antes que tú acompañé a un ser humano que yo amo mucho, a quimio, a radio, a unos procesos bastante complicados, y de ahí viene nuestra unión, porque pues Lorena para mí era una amiga que conocía, que actuaba en las novelas donde yo estaba, pero no éramos tan unidas, nos unimos a raíz de su enfermedad, porque yo le contaba más o menos cómo iban a suceder las cosas y la fe, nos unió la fe, nos unió la fe, creo yo. Entonces,
yo quiero que nos cuentes las redes de apoyo, ¿por qué son tan importantes? ¿Y cuáles fueron tus redes de apoyo? Fundamentales. Volvemos al uno no puede solo en la vida nada, pero en este tipo de circunstancias adversas, que puede ser un cáncer, un coronavirus, un desempleo, un divorcio, un desamor, un baja autoestima, en lo personal, yo siento que no hay libritos, que las mismas redes nos hacen bien a todos. Esta gente que dice la familia es lo más importante o lo mejor. Conozco casos, no el mío, en los que la familia es lo peor que le puede pasar a un paciente o a alguien que está viviendo una situación adversa. A lo que voy es, eso es muy personal e intransferible. Uno tiene, y del error nace el acierto, uno tiene que ir probando. A mí las cosas que me hacían bien con anterioridad, reitero, la psicóloga, el Reiki, el Ho'oponopono. Bueno, ¿cuáles fueron mis redes? Los médicos, de alguna manera se apoderaron de mi vida, pero tuve la suerte y la bendición de tener médicos maravillosos, no solo en lo técnico, por decirles de alguna manera, sino en lo emocional. No todos, no todo mi equipo médico, el que hasta el día de hoy veo, me contenía bien emocionalmente. A veces los médicos te dicen cosas terribles, de una manera terrible, que yo los mandaría de nuevo a estudiar, no medicina, pero sino psicología. En lo personal, la mayoría, no todos mis médicos, fueron una red muy importante en lo emocional. La psicóloga ni hablar. Yo después dejé la terapia, pero cuando me separo y vivo toda esta especie que yo lo viví como un abandono terrible, volví con ella y me ayudó mucho a atravesar ese proceso. La familia, en mi caso, y reitero que cada caso es diferente porque no todas las familias son buenas compañías en los malos y momentos adversos de la vida. Mis amigos, pero mis amigos, los que siento que son de toda la vida, que son mis hermanos, algunos vos conocés y compartimos, en México, en Colombia, mis amigos íntimos, esos que no me agobiaban, que no me asfixiaban en lo personal, que me amaban y me acompañaban conociéndome, conociendo lo que a mí me hacía bien y mal. Un montón de seres que no conocía y que a través de que yo di mi testimonio en las redes para generar conciencia sobre la importancia de la salud, sobre el autoexamen, sobre la prevención y sobre que los seres humanos también somos cicatrices y no solo nos tenemos que mostrar cuando estamos lindos y bonitos, sino somos mucho más que eso, empezaron a aparecer una cantidad de ángeles que me mandó Dios, que tal vez no se dan cuenta lo importante que fueron para mí con sus oraciones, con sus palabras de aliento, y de alguna manera, a través de las redes sociales, encontré una red de contención muy importante, también con sus pros y sus contras, porque también encontré la gente que me decía, te ves horrible calva, qué suerte que te dejó tu marido, bueno, cosas espantosas, que ya sabemos que ese es otro tema para hablar otro día del tacho de basura que son las redes sociales, pero hubo un montón de gente que se convirtió en una red de contención muy importante. Y en su momento mi pareja y el perrito de mi mamá, que ahora es mi perrito, para mí es, y espero que me dure muchos años, una contención afectiva fundamental, y yo aconsejo mucho en este tipo de procesos a las personas que tengan mascotas, porque yo siento que los animales sanan también. Una gran compañía, se llama Fidel y es hermoso. Realmente. Fidel, digno de fe. Sí. Lore, otra pregunta que te tengo. Estamos en una pandemia, tú y yo estamos acostumbradas a vivir este tipo de circunstancias, a no salir, a cuidarnos. Tú y yo estamos acostumbradas a vivir este tipo de circunstancias, a no salir, a acompañar a la persona porque tiene las defensas bajas, porque se puede contagiar con cualquier cosa. O sea, algo muy parecido, ya tú lo viviste. Sí, ¿cierto? lo hablaba. Exacto, lo hablábamos. O sea, ya lo que es una pandemia para nosotros era algo que ya habíamos pasado en nuestra vida, pero para muchas personas es algo nuevo. Y lo que viene, Loren, la salida, o sea, ¿cómo te enfrentaste tú a tu nuevo mundo, a ese mundo en donde tú eras una sobreviviente de cáncer? ¿En qué proyecto fue que te enfocaste? Yo sé en cuál, pero quiero que tú lo digas, o sea, quiero que lo muestres. Hay algo que tú escribiste y que es como
cuando saliste, muestra a qué te dedicaste cuando saliste, o sea, cuando ya se acabó tu pandemia. Cuando se acabó mi pandemia, porque el momento más crudo y más duro fue cuando terminaron las quimios, y yo lo que pedí es que me llevan a la casa de mi mamá en mi pueblo, en mi tierra natal en Concordia, porque como yo acá no tengo, bueno, no tengo balcón ni ventanas, y me sentía como tan aislada y tan encerrada, y yo quería como estar en el patio de la casa de mamá viendo el cielo y ir a las aguas termales, y yo me acuerdo que con sombrero, bloqueador, todo, me llevaron a las termas y floté en ese agua, y para mí fue como volver al vientre, a ese estado de no necesidad, y me hizo mucho bien la ida a la casa de mamá y a las termas. Yo ya lo había empezado a hacer de una forma como muy artesanal desde mis redes sociales a la construcción de mi testimonio, eh, para generar conciencia, para decirle a las personas lo que nos decían nuestros abuelitos: la salud es lo primero, para contar desde mi testimonio que a pesar de tener miedo, no tener senos, no tener cabello, no tener dinero, después no tener pareja, no tener ahorros que me estaban ayudando a mi familia, existía una manera de seguir sobreviviendo, existían en mí esperanzas, anhelos y ganas de salir adelante. Era como un día a día. Y esto artesanal, que era un testimonio que yo daba a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, después se convirtió en una charla que se llama Lorena Sobreviviente, que me invitan en República Dominicana, en la Fundación Pañoletas de Colores, y yo fui y la di de una manera muy empírica a dar mi testimonio. Esto después produjo que esta charla ya se vuelva como más institucional, con la oficina de mi manager en Colombia, se organizó con fotos, y bueno, la di en Colombia, la di en Ecuador, en Dominicana, y a raíz de esto, una editorial, Penguin Random House, Grijalbo de Colombia, me propone escribir un libro. Bueno, entre idas y vueltas, que yo no lo quería hacer porque me daba vergüenza, porque me daba miedo la crítica, porque me daba miedo no poder hacerlo, lo hice al fin, y es este hijo mío, que se llama Sobreviviente, que se lanzó en Colombia en octubre del año pasado, y bueno, es mi humilde testimonio de alguna manera de vida, porque a mí me sirvió mucho, me sanó mucho escribir esto, me sirvió mucho de catarsis, me sentí útil en la vida, porque yo en un momento de esto de que trabajé desde tan chiquita, acá aislada, pelada y sin defensas, sin trabajo, me sentí un inútil. Por eso que hacía muchas cosas en las redes, cuando me empecé a sentir que del otro lado había gente que le ayudaba a mi testimonio. Inclusive mujeres que me decían que nunca se habían hecho una mamografía, y que por verme a mí por primera vez en su vida se la fueron a hacer. Y, y me sirvió mucho porque también reví toda mi historia, porque yo acá hablo de mi infancia, de mi familia, de los momentos más lindos de mi vida, de problemas que tuve con las drogas, de problemas que tuve con la alimentación, de sobre mi profesión absolutamente todo, y bueno, por supuesto sobre mi maestro llamado cáncer, sobre cómo empecé a reconstruirme tipo ave fénix después de todo esto, con una profunda fe, con una profunda ganas de vivir y amor que le tengo a la vida, y bueno, acá está el sobreviviente que, Lore, que haya... quiero que, que me cuentes realmente cuántas personas tienes tú en las redes sociales, o sea, cuánto mueves tú en un continente llamado Latinoamérica. Pero quiero que lo cuentes para que sepan que pueden contar con ella en el momento en que necesiten sentirse también pues acompañados, porque Lorena es una gran mujer que, como decimos, ha atravesado tantas crisis y ha cruzado la calle y ha logrado mirar desde afuera, porque cuando nos hemos reunido hemos retrocedido y hemos mirado, y con humor, porque el humor ayuda mucho. Con humor siempre decimos, no, es que debíamos estar locas, teníamos que estar locas para poder sobrepasar esas situaciones. Y sí, algo de locura, pero de mucha fe te acompañaba. Hay un tema que no sé si quieras tratar, que se llama el abandono. En el momento en Yo que tú hablo empiezas de lo que a vos salir, quieras. o sea, en el momento en que Lorena empieza a salir, yo me reencuentro con ella y Lore empieza
a renacer. O sea, yo veía y yo le decía, estás renaciendo, eres nuevamente la Lore que conocí. Un domingo, me acuerdo, veo en las redes que Lorena anuncia que regresa sola a continuar su tratamiento porque el que ella consideraba su marido con el que se iba a casar, le dijo, no más, ya no voy a regresar contigo sin preaviso, sin nada. Entonces yo quiero que cuentes cómo te recuperaste de lo que tú llamas abandono, y el abandono en un momento de crisis, de salud, de dinero, de todo, porque Lorena ha sido una persona tan generosa que ella nunca entendió que existía una palabra que se llamaba ahorro. No. Yo me acuerdo, no, ella nunca entendió. Yo me acuerdo haber ido con ella a los restaurantes y ver las propinas que ella dejaba. O sea, yo la admiraba, yo decía, y me acuerdo comentar conmigo y decirle, mira, está loca. Y me decía, sí, ella tiene algo de loca. Locura que la ayudó a sobrevivir. Y esa generosidad la vida se la devolvió. Porque estoy segura de que ella ahora ha recibido todo el amor, toda la compañía que necesita. Yo te invitaría, Lore, porque se nos está acabando el tiempo, y pienso que ese tema del abandono lo sufrimos muchas mujeres en determinados momentos de nuestra vida. Y no nos gusta hablarlo, porque lo vivimos como un fracaso. Inclusive hablo de eso. Igual esto es, hay que hablarlo profundamente y me encantaría que lo charlemos. Yo encantada. Encantada, si querés, en otro momento lo hacemos. Y además de todo lo que gracias a Dios, que puedo estar viva, que puedo dar el testimonio, que puedo haber escrito el libro, gracias a Dios y a los médicos, vuelvo a la gente que me amó incondicionalmente, pero también, y sin falsa humildad, también lo digo, y lo digo por Mariana, y lo digo por mí, y lo digo por un montón de sobrevivientes que estamos todos, porque de alguna manera somos todos sobrevivientes de algo, o de alguien, o de muchos algos, o de muchos alguienes, si está mal decirlo, pero es gracias a nosotros mismos también, gracias al amor propio, gracias a la humildad, a la aceptación, gracias al aprender a recibir. También no hay que quitarnos méritos, no hay que quitarle el mérito a Mariana, a la mamá de Mariana, que sos vos, Eloísa, no me quito mérito yo, tampoco se lo quito a mi mamá, a mi familia y a mis amigos, pero también es gracias a uno mismo, porque si el amor no empieza por casa, no empieza por ningún lado. Pues mira, Lore, yo te voy a volver a invitar, y el tema que vamos a tratar es el abandono, o sea, cómo sobrevivir en unos momentos de crisis cuando tú dices, bueno, toda mi vida está en crisis, pero tengo en quién apoyarme y ese apoyo desaparece. ¿Cómo se sobrevive? O sea, necesitamos que entregues esas herramientas que tú tienes, que nos las compartas, que nos ayudes a acompañar a todos los que quieran escucharnos, porque yo creo que tú eres un modelo a seguir. O sea, para mí Lorena es una gran guerrera y un gran modelo a seguir en nuestra vida. Quiero darte las gracias, decirte lo emocionada que me siento por haberte podido entrevistar. Te agradezco el apoyo que estás dando a nuestra página. Al igual que tú, queremos ayudar, por eso estamos aquí, porque queremos acompañar, que las personas sepan que no están solas. Creo que es algo que yo me prometí hacer desde hace mucho tiempo, cuando pasé un proceso complicado en mi vida, en el cual tú siempre estuviste ahí, sí. Siempre. Lore siempre estuvo acompañándome. Entonces quiero decirles gracias a los que nos acompañaron en esta tarde, pero infinitas gracias a Lorena y a todos los que hicieron posible esto, Lili, Walter. Para mí es un gran honor. Te quiero mucho y ya fijaremos cuándo hacemos nuestra próxima charla, que se trata sobre el abandono. Las felicito por acá entre nosotros, me encanta y me ayudan, de verdad, hoy escuché en la mañana del desayuno un video, no sé si era el de ayer, me ayudan mucho con acá entre nosotros, me gustan mucho los videos, son súper proactivos y ni hablar en este momento, pero después continúenlo haciendo cuando se acabe la pandemia, por favor. Que Dios las bendiga mucho a vos, a Lili, y bueno, y a toda la gente que se conectó a la orden, y ojalá lean mi hijo, mi libro, que ahí voy a estar yo hablándoles. Bye, Lore.